Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta actividad organizada por la Coordinación de Investigación del Programa de Derecho de la Seccional. Hemos denominado a este espacio, lo hemos denominado como Seminario Permanente de Investigación Jurídica y Sociojurídica. La idea de este espacio es que sea para la socialización de resultados de investigación y también como un espacio de formación en investigación que nos permita articular la política institucional que prioriza la investigación como método de enseñanza y aprendizaje, ¿ya? Entonces la idea es que sea un espacio para compartir entre estudiantes y profesores para afianzar nuestros conocimientos en las dinámicas investigativas. El día de hoy nos acompaña precisamente, este seminario inició el semestre el año pasado. El año pasado fueron las primeras jornadas del seminario, tuvimos 2 sesiones y ambas sesiones tuvieron el enfoque de abordar los métodos y las metodologías en la investigación jurídica y sociojurídica. En este año vamos a tener también 2 sesiones y las 2 sesiones van a continuar abordando estas temáticas. El día de hoy nos acompaña el profesor César Augusto Molina. Su ponencia se titula Una aproximación al análisis de antecedentes en la literatura para la investigación en ciencias sociales. Es decir, que él nos va a explicar, porque él es experto en ese tema, cómo se hace la búsqueda de antecedentes de investigación para consolidar los estados de arte, ¿no? Y las búsquedas en bases de datos indexadas y que permitan realmente llegar de una manera más cercana a un verdadero estado del arte y no a un pseudo estado del arte, como le comento yo a mis estudiantes en clases, ¿no? Que sea realmente que nos permita triangular la información de tal manera que podamos llegar a las fuentes más destacadas y sobre todo más cercanas a nuestro problema de investigación, ¿no? Que nos permita conocer a esos otros investigadores que están trabajando en nuestro tema de investigación y determinar el grado de novedad de la investigación, qué se ha dicho y qué falta, digamos, por aportar en ese sentido para determinar si realmente nuestra investigación es novedosa o no. Eso también nos va a permitir, o sea, esto es una herramienta que nos sirve en los trabajos de investigación propiamente dichos, pero es una estrategia, digamos, es una herramienta o son unas herramientas que ofrece la universidad, que paga la universidad, para que ustedes puedan indagar sobre todos los temas que se estudian a lo largo de la carrera. Pensemos que la política institucional es una política de investigación y de innovación que se estructura de forma transversal, es decir, que atraviesa todo el proceso de formación. Y este espacio de discusión, pues, digamos que quiere aportar a la consolidación de esa política realmente, que todos, como miembros de la comunidad académica, nos apropiemos de esa metodología de enseñanza y aprendizaje a través de la investigación. El profesor César Augusto Molina es magíster en diseño del paisaje, es especialista en derecho administrativo y abogado, estudiante del programa de maestría en gestión tecnológica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es docente interno titular y coordinador de investigaciones de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas. Investigador asociado reconocido por Colciencias, hasta hace poco líder de nuestro grupo de investigación en Derecho GRIP, y aborda, digamos, los temas de investigación que él trabaja son los derechos humanos, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho urbanístico, ordenamiento territorial, políticas públicas, gestión de la tecnología y la innovación, y pues precisamente en el marco de esa gestión de la tecnología y la innovación es que él nos va a presentar su reflexión el día de hoy.
pues también es un investigador reconocido, como les decía. El grupo al que pertenece es categoría 1, que es nuestro grupo de investigación, al cual está adscrito nuestro programa de Derecho aquí en París. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a nuestro invitado. Hola César, y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El micrófono es todo tuyo. Bueno, Juliana, muchísimas gracias por esa presentación. Muchas gracias pues a los asistentes por sacar un rato después de la jornada para sentarse a escuchar sobre estos temas. Que digamos son temas que me apasionan entre otras cosas porque es un asunto que creo yo uno siempre está aprendiendo. Digamos, el profesor Enrique Pedro Aba, quien fuera durante muchos años director del doctorado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, en un par de textos que tiene publicados en la revista La Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia sobre metodología de la investigación, después, digamos, de muchas reflexiones en torno a lo que es el proceso de investigación, no solo formativa, en términos del pregrado y la elaboración, pues, de monografías o tesinas o trabajos de grado en pregrado, sino incluso propiamente la investigación científica. Creo que la principal conclusión a la que nos arrojan todas esas reflexiones en un par de artículos que salieron en 2 números de esta revista es que a investigar se aprende investigando, ¿no? Y en esa medida, pues uno puede devorarse toda la literatura sobre metodología de la investigación, sobre epistemología en relación con su objeto de conocimiento, en fin, pero si nunca se enfrenta pues como al proceso de investigación, difícilmente puede decir que aprendió a investigar o que es investigador. Por ello yo creo, primero, que digamos el ejercicio de la investigación y el ser investigador pues es un quehacer constante. Digamos, se hace en el hacer. Segundo, que es un ejercicio con el que, digamos, en el que siempre uno está aprendiendo. Y que por ello, en tercer lugar, más que venir a hablarles como metodólogo de la investigación, que no lo soy, quiero hablar de mi experiencia, ¿no? Desde mi experiencia. Y quiero hablar desde mi experiencia frente a un aspecto en particular, un asunto en particular, que es los ejercicios de revisión de literatura o de antecedentes en la ciencia para abordar un trabajo de investigación o una investigación en sentido estricto. Como es desde la experiencia, pues creo que es un trabajo inacabado. Voy a hablar un poco de la importancia de ese ejercicio, para qué sirve y cómo eventualmente se hace. Y en la medida en que es un trabajo inacabado, pues siempre habrán mejores maneras de hacerlo. Siempre contaremos con mejores herramientas. Yo vengo a hablar aquí desde mi experiencia, de una forma en particular como yo la hago y con unas herramientas con las que suelo trabajar. Si algo dejó la pandemia es que casi todo quedó montado en diapositivas, en PowerPoint. Entonces voy a compartir una diapositiva, digamos que me ayuda o en la que me apoyo pues para estas presentaciones y que titulo pues así: el rastreo de antecedentes en la investigación científica. Me dicen si se ve bien. ¿Se ve? Sí, se ve, señor. Ok. Bueno. Tenemos poco tiempo, y tenemos poco tiempo porque yo tengo una hija de 6 años que en estos momentos está en clase de música, clase a la que yo la acompaño siempre, todos los miércoles, entre 5:30 de la tarde y 7 de la noche. Hoy la dejé con su tía en la academia de música, entonces debo recogerlas cuando terminen la clase, un poco pasadas las 7 quizás. Como tengo poco tiempo, voy a decir cómo pensaba hacer la presentación, cómo seguramente terminaremos haciéndola y qué posibilidades queden para extenderla. Tenía planeado hacer una presentación describiendo la importancia, las etapas del proceso de revisión de los antecedentes en la literatura, describir en estricto sentido el proceso y hablar un poco de algunas herramientas con las que yo suelo trabajar
para hacer ese ejercicio. Y luego quería que hiciéramos o presentarles un ejercicio, digamos, práctico, para que visualicen cómo funcionan las etapas del proceso y el uso de las herramientas. Voy a tratar de avanzar rápidamente en esto primero, presentar, digamos, esta carreta medio teórica, medio conceptual y medio anecdótica, para ver si nos queda un poco de tiempo para hacer un ejercicio por lo menos inicial, aplicando las etapas del proceso y las herramientas. Lo primero que quiero hablar es de la importancia de la revisión de la literatura y los antecedentes. Yo creo particularmente que revisar los antecedentes en la literatura en relación con nuestro objeto de investigación cumple un triple propósito. Por un lado, nos permite identificar el estado de la cuestión o el estado actual del conocimiento científico en un área, en una materia o en un tema específico, que sería nuestro tema de investigación o nuestro problema de investigación. Algunos llaman a esto estado del arte. Yo creo que es una imprecisión terminológica, no por eso errada. La expresión estado del arte es más propia del desarrollo tecnológico y, digamos, fue apropiada un poco de manera arbitraria por las ciencias sociales. Yo prefiero hablar de estado de la cuestión. Sin embargo, no hay ningún problema, pues. Lo segundo que nos permite la revisión de antecedentes es ajustar nuestro problema de investigación, en la medida en que nos permite identificar los vacíos y nos permite identificar los estudios de frontera o los estudios de vanguardia, nos permite decir si sí vale la pena o no hacer lo que vamos a hacer. Y en tercer lugar, nos da elementos para poder reconstruir o construir nuestro marco de referencia teórico, conceptual y metodológico. Entonces, para resumir esta primera, creo que la revisión de los antecedentes en la literatura es importante porque cumple estos tres propósitos. Me permite saber cuál es el estado actual del conocimiento científico, me permite recoger elementos que permitan ajustar el problema de investigación y finalmente me da elementos de naturaleza teórica, conceptual y metodológica para abordar mi proceso de investigación. Frente a lo primero, podríamos decir con Zubizarreta, profesor mexicano, que el estado de la cuestión es un ejercicio sistemático, objetivo, riguroso e imparcial, suficientemente abreviado y claro de los principales resultados existentes en las investigaciones acerca de un problema o un tema, de cualquier rama del conocimiento, cuya finalidad es determinar o buscar que han sido abiertas hasta el presente, qué saberes hay hasta el presente y cuál es el futuro de la investigación. En últimas, yo digo que es determinar el estado actual del conocimiento científico, lo que requiere una revisión sistemática, exhaustiva, rigurosa de la literatura científica que se ha producido hasta la fecha en relación con el tema, problema o área de investigación. Aquí, pues, digamos varias precisiones. Lo primero es que el estado de la cuestión o la determinación del estado actual del conocimiento me permite resolver por lo menos tres inquietudes. ¿Quién, qué y cómo? ¿Qué se ha investigado sobre mi tema o mi área de investigación o mi problema de investigación y a qué conclusiones han llegado esos estudios? ¿Sí? ¿Quién ha investigado sobre eso? ¿Quiénes son los autores, pues, que más relevantes frente a ese tema o esa área de investigación? ¿Y cómo lo han hecho? ¿Cuáles son los diseños metodológicos de los que se han valido esos investigadores para abordar esos problemas? Cuando uno hace la revisión de la literatura, en una base de datos puede encontrarse, digamos, con tres posibles escenarios. Con tres escenarios. Digamos un escenario, yo pongo aquí dos escenarios extremos, que todo está dicho o que nada está dicho, o que hay un conocimiento intermedio más o menos sobre el asunto. Yo creo que el todo o el nada es una imposibilidad en términos del saber científico. Frente al todo, en la ciencia nunca será posible decir todo sobre un objeto de conocimiento, en la medida en que una de las características del saber científico es la posibilidad de falsación, es decir, de que el conocimiento científico sea falso. Este es quizás uno de los grandes aportes de Popper como epistemólogo y metodólogo, ¿no? La posibilidad de que sea falso, que es, digamos, algo así como una reinterpretación de la duda
cartesiana, ¿no? Entonces, digamos que cuando alguien le dice a uno, hice una revisión de la literatura y encontré que todo está dicho, pues ya no estamos frente al conocimiento científico, sino que eventualmente estaremos frente al saber dogmático de la religión o de la ideología, ¿no? Digamos que no se pone en debate, ¿sí? Por otro lado, el nada también es una imposibilidad, ¿no? Yo creo que cuando alguien dice, busqué sobre mi tema y no encontré nada, hay tres posibles causas por las que eso sucede. La primera, que es la más común, es que está buscando mal. Está buscando mal, ¿cierto? No identificó adecuadamente las categorías, no construyó adecuadamente la ecuación, no seleccionó las bases de datos que eran, ¿sí? Entonces, digamos, entonces hay que revisar el proceso de rastreo, ¿cierto? La estrategia que está usando. Lo segundo que puede pasar es que ese tema, que suele pasar también en menor medida, que ese tema no le interese a su disciplina. Es decir, que nadie ha investigado sobre eso porque en realidad no es relevante para la ciencia, ¿no? ¿Cierto? Como buscar estudios científicos sobre el sexo de los ángeles, ¿no? Seguramente no vamos a encontrar ninguno. Incluso en derecho, encontrar estudios científicos sobre la propiedad de las palomas, que es un artículo del Código Civil. Seguramente a nadie le ha interesado investigar, hacer investigación dogmática sobre la propiedad de las palomas. Entonces, si buscas sobre eso, lo más seguro es que no vas a encontrar nada, o nada relevante, pues. El tercer escenario para que uno no encuentre nada es que usted haya descubierto el bosón de Higgs del derecho, el origen, la razón. Es decir, usted está abordando un tema que es sumamente importante y sobre el que nadie ha dicho nada y a usted se le ocurrió. Ahí tiene su tesis doctoral. La sola ocurrencia pues, de ese tema ya es, digamos, una ganancia importante. Entonces, normalmente lo que uno tiene es que hay poco, ¿cierto? Hay poco, esto no raya. No me raya, no sé por qué. Bueno, que hay poco o hay mucho, y frente a ese poco o hace mucho, pues digamos hay unas ventajas y unas desventajas, ¿no? Cuando hay mucho, pues tengo muchísimos elementos para definir marcos de referencia, tengo un gran reto, y es que tengo que encontrar algún vacío, algún estudio, alguna línea de vanguardia importante para que mi investigación sea novedosa, porque se ha investigado mucho sobre ese objeto, sobre ese tema, sobre ese problema. Cuando hay poco, tengo una ventaja, y es que casi, digamos, hay muchos vacíos, y en esa medida, digamos, hay una gran brecha de conocimiento, y en ese sentido casi cualquier cosa que yo investigue puede valer la pena, ¿no? Esto sucede, digamos, con esos temas de vanguardia. El reto es que tengo muy pocos elementos para reconstruir marcos de referencia. Entonces, digamos que ese es el escenario al que uno se enfrenta. Ahorita quizás, si tenemos tiempo para hacer el ejercicio, podemos revisar. Lo segundo que me permite la revisión de la literatura, de los antecedentes, es ajustar mi problema de investigación. Y cuando digo ajustar mi problema de investigación es que cuando yo ya revelé el escenario sobre lo que se ha investigado, a qué conclusiones se ha llegado, yo puedo identificar o determinar cuáles son los vacíos de conocimiento que hay frente a ese tema en esa área del conocimiento. Puedo identificar cuáles son los estudios de vanguardia que se están haciendo. Es decir, voy a decirlo en términos muy técnicos, qué es lo último en guarachas, como decimos pues en Antioquia, ¿cierto? ¿Qué es lo último que se está haciendo sobre ese tema? Pues me permite también identificar elementos de contexto, circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ese asunto, ese problema, ese fenómeno se desarrolla. Me permite en esa medida identificar las categorías o las variables con las que voy a trabajar y en últimas, pues, me permite ajustar y formular mi pregunta de investigación. Me permite tener una pregunta de investigación que se ajuste al estado actual del conocimiento, que recoja o más bien que llene los vacíos que hay o que recoja los estudios de vanguardia, que recoja los elementos, las circunstancias de modo, tiempo y lugar del fenómeno, y en ese sentido tengo quizás el primer paso para adelantar un proceso de investigación que creo yo es el más complejo, que es el formular un correcto problema de investigación, es decir, identificar una pregunta que valga la pena resolver. En tercer lugar, la revisión de la literatura de los antecedentes me permite definir un marco de referencia.
Quizás una de las definiciones más interesantes que he encontrado sobre marco de referencia o marco teórico es la que ofrece Louis Wacquant, discípulo de Pierre Bourdieu, sociólogo norteamericano, que trabaja temas de, digamos, de urbanización y segregación territorial. Ha analizado las banlieues parisinas y los guetos en San Francisco, esos quizás sus trabajos más importantes. Y por allá en un texto que se llama, y se me olvida en este momento, tiene, ¿cómo es que se llama? Bueno, ahorita me acuerdo y les digo, tiene una definición de marco teórico y dice, un marco teórico o un marco de referencia es una abstracción sociohistórica que se funda sobre las manifestaciones concretas de un fenómeno. Digamos, no es un tipo ideal o una simple construcción sintética, sino que es resultado de la contextualización del fenómeno. Dice Louis Wacquant que los objetos o los conceptos típicos ideales con los que se elaboran los marcos de referencia nos permiten formular las hipótesis de nuestro trabajo para poder confrontarlas con la realidad empírica, es decir, con los datos que yo finalmente voy a recolectar en el proceso de investigación. Y en esa medida nos ofrecen una base de comparación y una línea directriz para identificar las variaciones significativas del fenómeno y las posibles causas de esas variaciones. Esto es lo más importante. Dice Louis Wacquant que en tanto dispositivos heurísticos, los marcos de referencia no se ajustan a criterios de verdad o falsedad. Los marcos teóricos no son falsos o verdaderos, son funcionales o no a la investigación. Es decir, voy a ponerlo en términos pues prácticos, no es más verdadero el justnaturalismo que el justpositivismo. Alguno de esos marcos de referencia será más funcional en virtud de la naturaleza de mi objeto de investigación. En esa medida, estos elementos, el que el marco de referencia sea una manifestación concreta de un fenómeno, es decir, que yo lo reconstruya a partir de la dinámica de ese fenómeno en las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se produce, que esté, digamos, elaborado a partir de conceptos típicos ideales, que es lo que denominamos marco de referencia conceptual, nos permite formular hipótesis para poder contrastar los datos. Para eso sirve un marco de referencia. ¿Y por qué la revisión de los antecedentes o la literatura me ayuda a definir el marco de referencia? Porque finalmente cuando yo determino quién ha investigado sobre ese tema, estoy identificando las autoridades en términos de autoría, es decir, en términos de investigadores, que son, digamos, las autoridades científicas en esa materia. Estoy identificando teorías o enfoques teóricos, corrientes o escuelas. Y la identificación de esos autores, esos enfoques, esas corrientes, esas escuelas, esas teorías me va a poder darle contenido a las categorías, es decir, definir mi marco conceptual. Pero además, cuando yo estoy levantando el estado de la cuestión y estoy identificando cómo se ha investigado ese objeto de conocimiento en particular, estoy identificando diseños metodológicos, estoy determinando con qué tipo de datos han trabajado los investigadores, a qué fuentes han acudido para recolectar los datos, con qué herramientas han trabajado, con qué técnicas de investigación, con qué protocolos de investigación, qué instrumentos han utilizado. Entonces, revisar los antecedentes finalmente me va a dar todos los elementos para poder yo definir ese marco de referencia teórico, conceptual y metodológico. Las etapas. Si uno tuviera que pensar en cuáles son las etapas de un proceso de revisión de antecedentes en la literatura, yo diría que tiene 8 pasos. Hay 8 momentos y voy a tratar de describir cada uno de forma rápida. Lo primero es determinar las palabras claves. Con esas palabras claves construyo las ecuaciones de búsqueda, selecciono bases de datos y aplico las ecuaciones de búsqueda para poder rastrear las fuentes, sistematizo los resultados que arroja ese rastreo de fuentes, es decir, la aplicación de esa ecuación en una base de datos, hago un análisis cuantitativo, hago un análisis cualitativo y finalmente analizo los resultados cual y cuantitativos y produzco una relatoría, ¿cierto? Frente a eso, ¿cierto? Frente a eso. Lo primero, pues, es determinar las palabras claves, ¿cierto? Las palabras claves están determinadas por mi tema de investigación, es decir, esa gran idea que se me ocurrió, ¿sí? Esa gran idea que se me ocurrió.
A partir de esa idea, yo puedo empezar a identificar las categorías centrales. Mi recomendación es que trabajemos con entre 3 y 5 descriptores o palabras claves o categorías y que utilicemos herramientas que nos permitan ajustar ese proceso. Una de esas herramientas es el Browse Topics de Science Direct. Science Direct es una base de texto completo, una base de datos de texto completo del Sevier que me permite rastrear cuáles son las palabras claves con las que se indican los artículos que se publican en las revistas del Sevier. Science Direct solamente indica las revistas del Sevier, que publica el Sevier, distinto a Scopus, que es una base de datos de palabras claves, títulos y resúmenes, que indica palabras claves, títulos y resúmenes, no solo de revistas del Sevier, sino de otras editoriales, ¿cierto? Entonces, Science Direct tiene una herramienta que se llama Browse Topics. Ahorita la miramos rápidamente. Entonces, yo selecciono mi tema de investigación y a partir de ese tema de investigación identifico mis categorías. Voy a hablar desde mi experiencia. En estos momentos me encuentro haciendo un posgrado, una maestría en gestión tecnológica. En últimas me va a llevar a hacer un doctorado en gestión de la tecnología y la innovación. Estoy trabajando en la elaboración de mi proyecto de tesis. Y mi proyecto de tesis es sobre sistemas de innovación agropecuaria. Me interesa analizar cómo pueden contribuir los sistemas de innovación agropecuaria al desarrollo de capacidades tecnológicas para la innovación en pequeños productores agropecuarios, de tal suerte que se impacte positivamente la disponibilidad de alimentos. Y en esa medida existan mayores posibilidades de garantía o satisfacción del derecho a la alimentación de las comunidades urbanas, pues, digamos, en los territorios urbanos. Entonces, digamos que mi categoría central es sistemas de innovación agropecuaria y viene acompañado de otras dos categorías, capacidades tecnológicas y capacidades de innovación. La primera recomendación con esto es que uno trabaje el rastreo de literatura de antecedentes en inglés, porque la literatura científica circula fundamentalmente en inglés, ¿cierto? No quiere decir que no haya publicaciones en español, pero circula fundamentalmente en inglés. Entonces, digamos, construir todo este ejercicio en inglés. Si no saben inglés, pueden utilizar alguna herramienta de traducción. Hay unas muy buenas, DeepL es muy buena, Google Translator funciona con inteligencia artificial, entonces, digamos, se va perfeccionando constantemente. Entonces, digamos, y hay otros traductores pues, muy buenos. Yo utilizo DeepL, ¿cierto? Se traducen y se buscan en la herramienta Browse Topics para poder identificar cuáles pueden ser, digamos, los sinónimos con los que se indican los artículos o las publicaciones o los documentos científicos sobre ese tema. Entonces yo seleccioné estas tres categorías. Sistemas de innovación agropecuaria, Agricultural Innovation Systems, no tiene un Browse Topics o una categoría semejante. O sinónima, Technological Capability, que también en algunas publicaciones se denomina Technological Capacity. Innovation Capacity, que es la expresión adecuada, que en algunas publicaciones se denominan Innovation Capability. Entonces, identifiqué mis categorías. Lo segundo que hago es construir la ecuación de búsqueda. La ecuación de búsqueda se construye a partir de la relación que hay entre las categorías o las palabras claves o descriptores, a partir de criterios de conjunción y disyunción que ofrecen los booleanos. Un booleano o la búsqueda booleana es un sistema que creó George Boole, ¿cierto? Un inglés para en el siglo XIX, que consiste en combinar palabras, que se denominan operadores booleanos, para definir búsquedas en bases de datos y buscadores y motores de búsqueda. Vamos a ver, por ejemplo, que las ecuaciones que se construyan de acá no solamente funcionan en Web of Science o en Scopus, sino incluso en Google Scholar o en Google, pues el buscador, metabuscador Google, pues normal. ¿Sí? Para poder arrastrar información y encontrarla, ¿sí? En las bases de datos para recuperación de publicaciones. Ay, carajo. Qué pena. En las bases de datos para la recuperación de publicaciones científicas solamente existen 3 booleanos. Vamos a ver, AND, OR y AND NOT. Los otros son apoyos al filtro o filtros de apoyo para la búsqueda. Entonces aquí está mi ejemplo. Yo tenía Agricultural Innovation Systems, no tiene sinónimos, y tenía otras 2 categorías, Technological Capability,
que puede ser Technological Capacity, Innovation Capacity, que puede ser Innovation Capability, y construí una ecuación. Esa ecuación la construyo a partir de booleanos, que es teoría de conjuntos, ¿no? Cuando yo pongo el booleano y me está buscando esta categoría cuando aparece junto con esta otra categoría. Y cuando utilizo el booleano OR, me está buscando esta categoría o todos los resultados que incluyan esta otra categoría o esta otra categoría o esta otra categoría. ¿Cierto? Es muy importante revisar la sintaxis de la ecuación. No pueden haber espacios, tiene que estar siempre cerrada. Si yo pongo, digamos, hago una abertura aquí de paréntesis, tengo que garantizar que está cerrado, ¿cierto? Lo mismo acá. Que no hayan errores ortográficos, que los espacios entre los conceptos se conserven. Utilizar las comillas cuando quiero buscar un grupo de conceptos juntos, es decir, que me busque solo, porque yo lo pongo suelto, me busca agricultural y me busca innovation y me busca system, entonces lo coloco junto, lo coloco entre comillas para que me lo busque las tres categorías juntas, es decir, como una frase o como una expresión completa, entre otros. Ahorita hacemos el ejercicio. Luego selecciono las bases de datos. Hay bases de datos abiertas y bases de datos pagas, es decir, hay bases de datos gratuitas y bases de datos pagas. Hay bases de datos por áreas de conocimiento y hay bases de datos misceláneas, ¿sí? En este caso, aquí pongo algunos ejemplos, ¿cierto? Hay bases de datos especializadas o genéricas, open access y pagas. Hay bases de datos exclusivas de publicaciones periódicas, pero también hay bases de datos de libros, bases de datos de actas de eventos académicos, hay bases de datos de patentes, hay bases de datos de circuitos integrados, hay bases de datos de... Bueno, en fin, hay muchísimas bases de datos. Lo importante es uno, digamos, tener las herramientas para seleccionar la base de datos adecuada, ¿cierto? Entonces aquí hay una serie de bases de datos pagas que ustedes tienen acceso, menos a la Web of Science, Scopus, EBSCOhost. EBSCOhost recoge cerca de 22 bases de datos, que recoge cerca de 1.700 revistas. Scopus tiene indizadas, si no estoy mal a la fecha, 29.000 revistas, no solamente del Sevier, sino de otras editoriales. La Web of Science tiene indizadas, si no estoy mal, 11.000 revistas. También están los repositorios institucionales. Bolivariana tiene repositorio. En general, las universidades serias tienen repositorios donde se depositan las tesis de doctorado, los trabajos de grado, de maestría y de pregrado, las publicaciones de los profesores y de los investigadores de esa institución. Y hay otras bases de datos, hay otros metabuscadores como Google Scholar, ¿cierto? Entonces, aquí lo importante es seleccionar la base de datos. ¿Con qué criterio uno la selecciona? Con criterios de especialidad, ¿sí? Y de posibilidad de acceso. Nosotros podemos acceder a Scopus, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar Scopus ahora. Entonces ingresan al sistema de bibliotecas de Bolivariana. En el sistema de biblioteca está el acceso a bases de datos, el acceso remoto, se loguean con su número de ID y con su clave pues del SIGA y acceden a las bases de datos y ahí buscan Scopus en las bases de datos misceláneas. Ahí están. Cuando tengo las palabras claves, la ecuación y he seleccionado mi base de datos, hago el ejercicio de rastreo de fuentes, ¿cierto? Puedo aplicar filtros temporales por tipo de publicación, puedo hacer ajustes a la ecuación dependiendo de los resultados que me vaya arrojando la búsqueda, puedo hacer combinaciones de ecuaciones o de categorías, entre otras. Vamos a hacer el ejercicio, estoy avanzando para que nos dé tiempo. Sistematizo los resultados. Entonces, el primer ejercicio de sistematización es enlistar los resultados utilizando algún instrumento o alguna herramienta, ¿sí? Donde pueda extraer los datos relevantes de la fuente, ¿sí? Para mí, los datos relevantes son la referencia en algún modelo de citación estandarizado. Solemos utilizar el de la Asociación Americana de Psicología, el APA, pero hay otros también, Chicago, MLA, Triple E, ¿cierto? Que es el de la agencia de ingenieros, en fin. Hay muchísimos modelos estandarizados de citación. Lo importante es que utilicen alguno. Y si saben utilizar herramientas de referenciación, Mendeley, por ejemplo, pues que los utilicen también, que eso facilita muchísimo el trabajo. Identificar las palabras claves, el objetivo del problema, la metodología y las conclusiones.
Este ejercicio inicialmente es relativamente simple cuando uno está trabajando con publicaciones científicas y particularmente con artículos científicos de revistas indexadas, que tienen estandarizado el modelo de construcción del resumen, que son resúmenes analíticos. Y en tanto resúmenes analíticos, el autor tiene la responsabilidad de incorporar dentro del resumen el problema, la síntesis del problema y la hipótesis, la metodología o la síntesis de la metodología que utilizó, del diseño metodológico y la principal conclusión. Entonces, digamos que inicialmente cuando uno está haciendo este ejercicio, con leer el resumen, uno ya sabe si una fuente le sirve, si es una buena revista y si es un artículo bien escrito, ¿cierto? Uno ya con el resumen sabe. Hay otras estrategias que uno va, digamos, adquiriendo con la práctica, revisar la estructura de los textos, es decir, el sistema de titulación, si tienen índices, en fin, leer rápidamente la introducción y las conclusiones. Digamos, uno ya va desarrollando otras habilidades. Pero inicialmente si uno está trabajando, insisto, con publicaciones periódicas, es decir, con artículos de revistas científicas, revisar el resumen, las palabras claves y el título le da a uno muchísima información para poder hacer un ejercicio liminar de revisión de antecedentes. Luego hacemos los análisis, el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo. El análisis cuantitativo implica determinar el comportamiento de las publicaciones de los autores por países e instituciones y sponsors o financiadores a lo largo del tiempo, ¿sí? Y hay herramientas que hacen eso, ¿cierto? Antes esto había que hacerlo manual. Ya hay herramientas que hacen eso, identificar cuántos documentos se publican por año, cuántos documentos se publican por autor para saber quién es el autor que más publica o quién es el autor más citado, ¿cierto? ¿Cuál es la institución a la que están afiliados los autores que más publican o que más se citan? ¿Cuáles son los países de donde provienen las principales investigaciones o donde más investigaciones hay? ¿Qué tipos de documentos se utilizan para presentar esos resultados de investigación? Si son artículos, si son libros, si son capítulos de libros, si son presentaciones en eventos académicos, si son tesis de doctorado, si son trabajos de grado de maestría, ¿cierto? Y en qué áreas de conocimiento se publica sobre ese asunto. Vamos a ver que Scopus ofrece esa información de manera muy fácil. Y el análisis cualitativo, que creo yo es, digamos, el trabajo más importante, ¿cierto? Porque ahí es donde voy a poder hacer el ejercicio de levantar el estado de la cuestión, determinar el marco de referencia y poder ajustar mi problema de investigación. En ese ejercicio cualitativo, yo identifico los problemas, los objetivos, las metodologías y las conclusiones de los trabajos que selecciono. Identifico las teorías y los conceptos claves que hay en esa producción de literatura, identifico los vacíos de conocimiento, identifico las áreas o rutas de investigación futuras o los estudios de vanguardia, ¿sí? Hacia dónde debería ir la investigación. Finalmente, sistematizo el proceso, construyo una relatoría que luego puedo convertir en un artículo de revisión. Aquí un llamado de atención, esto es muy importante. En los últimos 30, 40 años, se ha producido muchísima investigación empírica en distintas áreas. Bueno, en derecho todavía hacemos mucha investigación dogmática, mucha investigación, digamos, teórica o documental, de biblioteca, pues, o de escritorio. Pero en general en las ciencias se hace mucha investigación empírica y eso ha disminuido la producción teórica. Entonces hay revistas especializadas en publicar revisiones de literatura, porque es a partir de las revisiones de literatura cómo se reconstruye la teoría. Entonces, cuando uno hace un ejercicio de estos que es demandante en términos de tiempo, uno puede aprovechar para publicar un artículo de revisión. Si sistematiza bien todo este ejercicio que estoy describiendo, puede fácilmente publicar un artículo de revisión. Hay revistas que privilegian los artículos de revisión. Vamos a mirar ahora. Finalmente, ¿con qué herramientas trabaja uno? Pues yo recomiendo trabajen con listas de referencia, construyan matrices si tienen quien les faciliten. Yo les voy a presentar algunas con las que trabajo y se las puedo facilitar a través de Juliana para que las reparta pues como al correo o las ponga aquí en el enlace de Teams, pues en la reunión. Trabajo con fichas y trabajo con software especializado. En relación con los software, vengo trabajando con BIOS Viewer y con Bibliometrics. BIOS Viewer es una herramienta para crear mapas a partir de datos de red y poder visualizar y explorar esos mapas, los resultados que arrojan esos mapas.
Entonces, puedo crear mapas a partir de una red que ya existe o puedo construir una red. Y y dentro de las redes, pues, ¿qué puedo utilizar? Puedo utilizar revistas, investigadores, organizaciones, países, palabras claves, en fin, desde distintas bases de datos, ¿sí? Bibliográficas como Web of Science, Scopus, PubMed, entre otras. O con gestores de referencias como por ejemplo READS o EndNotes o ReferentWorks, que son gestores de referencia como Mendeley, por ejemplo. Y puedo utilizarlo para visualizar y explorar esos mapas. Ya les voy a mostrar rápidamente la herramienta para que la cacharreen. Y trabajo con Bibliometrics, que es una herramienta desarrollada a partir del lenguaje R, que es lenguaje de programación para hacer análisis de cartografía científica. Es decir, un investigador construyó un algoritmo que, puesto a correr en herramienta R, en RStudio, que es una herramienta de programación en sistemas, yo le introduzco las bases de datos que me arrojan los resultados de las búsquedas en las bases de datos, los documentos que me arrojan, los archivos CBS o BibTeX que me arroja, y él me produce un documento donde me analiza bibliométricamente todo esto. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque, pues primero porque la revisión de la literatura en los enfoques cuantitativos o cualitativos y cuantitativos es importante para poder comprender y organizar los resultados de la investigación. Y la bibliometría, pues es quizás la disciplina que más se está usando para poder hacer este ejercicio, en la medida en que reproduce de manera sistémica y transparente los resultados y los mide los resultados de un análisis documental. Y entonces hay, digamos, investigadores que van desarrollando este tipo de herramientas. Aquí están las referencias, yo les comparto la presentación. Voy a dejar de compartir la presentación para hacer un ejercicio, pero antes no sé si tienen alguna inquietud frente a esto. Sé que voy muy rápido, es muy poco el tiempo. Quizás podríamos sacar un espacio mucho más largo para, digamos, hacer con mucho más detalle todo este ejercicio, pero no sé si tienen alguna duda para poder hacer el ejercicio rápidamente. ¿Alguien tiene una inquietud? A ver, los estudiantes de seminario 1, de seminario 2, que están haciendo, que están construyendo su investigación. No, nadie, todo perfectamente claro. Listo. Los profes, investigadores. Buenas noches. Hola. Tengo una duda. Cuando hablamos de investigación científica, ¿se aplica al estudio del derecho? Lo que tengo entendido es que el derecho, por ser ciencia social, ¿es investigación sociojurídica o jurídica? Entonces, tengo como esa duda. No, la verdad digamos, yo el debate sobre la cientificidad del derecho lo obvio, no porque no me interese, sino porque creo que el derecho es una disciplina, digamos, que juega un papel fundamental en la dinámica de las relaciones sociales. Es decir, los seres humanos estamos transversalizados por el derecho y creo que el debate sobre el estatuto científico del derecho ni le aporta ni le quita pues como al papel que juega el derecho. A mí me gustaría más bien pensar en si, al margen de si el derecho es una ciencia o no, es decir, si califica o si encaja dentro del estatuto científico de las ciencias básicas o de las ciencias aplicadas, más bien preguntarnos por cuál es la responsabilidad social que tenemos quienes nos dedicamos al derecho. Y que por eso cuando hacemos investigación, ¿qué es lo que estamos buscando cuando hacemos investigación en derecho? Aquí no tengo el meme, pero yo por ahí tengo un meme con los que comienzo mis clases y es un niño que le pregunta a una investigadora que tiene puro estereotipo de investigadora de ciencias sociales. Es un niño negro, se ve pues que el paisaje es como una comunidad negra así muy empobrecida y el niño le pregunta, oiga, cuando usted termine su investigación mi vida va a ser mejor, ¿sí? Es decir, ¿para qué hacemos investigación? Insisto, podemos dar el debate, creo que este no es el espacio, pero podemos dar el debate sobre si el derecho es ciencia o no. Lo que estoy tratando de decir es que a mí me tiene sin cuidado si es ciencia o no. Me parece más importante ser riguroso en lo que se hace para que los resultados que arroja eso que se hace sí puedan contribuir a que la vida de las personas sea mejor.
a que la vida de las personas sea mejor, que la sociedad sea mejor, que podamos garantizar la vigencia del Estado social de derecho, de la democracia, asegurar la satisfacción de los derechos, mejorar las condiciones de vida de las comunidades y las personas más vulnerables. Creo que eso es como pero podemos dar la pelea, porque, pues la pelea no la discusión, porque hay quienes dicen que el derecho no es ciencia, ¿cierto? Pues más allá, profe, más allá de que sea ciencia o no, la pregunta es porque una de las fases del método científico es la observación, y en el derecho no se puede hacer eso. No sé si sea tan cierto que no se pueda observar. Quizás uno de los llamados que se ha hecho no solamente desde la investigación empírica, yo prefiero hablar de investigación empírica que de investigación sociojurídica, porque creo que la noción de investigación empírica en derecho abarca digamos, otros relacionamientos con otras ciencias sociales, como con la economía, la psicología, qué sé yo, pero además permite la contribución de las ciencias básicas y las ciencias duras y las ciencias aplicadas, trabajar con ingenieros, trabajar con, qué sé yo, con biólogos, ¿sí? Pero incluso en la investigación dogmática, es decir, la que se ocupa exclusivamente del ordenamiento jurídico, creo que la observación juega un papel fundamental. Piensen en esto. Cuando la Corte Constitucional en la sentencia C-355 del 2006 despenaliza el aborto, hace diversas consideraciones de naturaleza dogmática sobre la existencia o no de derechos en el feto, sobre los derechos involucrados en digamos, en la madre gestante, en la mujer gestante, el conflicto que hay entre los bienes jurídicos que se titularizan en el feto y los bienes jurídicos y derechos que hay en la madre, en fin, hace un montón de consideraciones de naturaleza dogmática, pero quizás los argumentos más fuertes son los argumentos que recoge con datos empíricos, por ejemplo, las cifras de morbimortalidad de mujeres por prácticas abortivas en lugares que no tienen las condiciones para eso, ¿cierto? Y eso es un ejercicio de observación con datos estadísticos. Quizás no es la observación de salir a la calle, pero también hay estudios, digamos, hay enfoques en derecho que contribuyen al ejercicio etnográfico, es decir, ir a observar cómo se comportan los agentes jurídicos. Piensen en los estudios se llaman estudios de la profesión jurídica, ¿no? Muy propios de los estudios críticos latinoamericanos. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace el juez y por qué el juez hace lo que hace? Muy afincados en el realismo jurídico, a propósito del profesor Aba, que es quizás el último gran realista, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita estamos formulando un proyecto para Transparencia Colombia sobre percepción de corrupción en el sistema judicial en municipios del Bajo Cauca antioqueño y del sur de Córdoba, que es un trabajo, digamos, de investigación jurídica, empírica, algunos dirían sociojurídica, pero lo que proponemos las investigadoras en el proyecto es, vamos a levantar la percepción de corrupción que tienen los usuarios de la Administración de Justicia y los operadores judiciales en relación con la Administración de Justicia. Vamos a ir a hacer unas entrevistas semiestructuradas y vamos a levantar unas encuestas a la población. Eso es observación, es investigación jurídica. Vamos yendo a campo a levantar un dato de percepción a través de unas entrevistas y unas encuestas. Digamos, un purista de la dogmática diría, ¿eso para qué sirve? Pues seguramente tener una mirada mucho más asertiva sobre el fenómeno de la corrupción y la percepción de corrupción nos permite diseñar políticas públicas más efectivas, quizás, no estoy diciendo que así sirve, que vayan a servir, pero quizás nos dé elementos para formular políticas públicas que efectivamente atiendan el fenómeno de corrupción en la administración de justicia, ¿sí? No sé si ustedes saben, pero dentro de los grandes casos de corrupción pública y privada que hay en el país en los últimos años, un estudio ya viejito, pero me imagino que la cifra no ha variado mucho. En los grandes casos de corrupción pública y privada en el país, el 40% de los profesionales involucrados en los staff o equipos de corruptos, el 40% son abogados. Entonces, digamos, eso dice mucho de la profesión jurídica, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con normas ni con nada. No sé si los abogados tenemos que hacer investigación sobre eso. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, claro, entiendo, digamos, la pregunta. Vamos a hacer el ejercicio para mirar y quizás ahí recojamos algunos elementos sobre esto. ¿Cierto? Entonces, el primer paso es definir, voy a proyectar aquí para poder
Cierro el WhatsApp. Abro un documento de Word. Compartir y comparto toda mi pantalla. Bueno, aquí está toda mi pantalla. Ya sé por qué no puedo ver esto. Ya. Descartar. Listo. Ahora sí. Bueno, entonces, lo primero que les digo es que yo trabajo con formaticos. Me gusta trabajar con formatos, con cositas. Entonces tengo un formato para hacer ejercicios de rastreo de antecedentes. Es este formato. ¿Cierto? ¿Lo están viendo? Hola. Sí, te ¿Sí? estamos viendo. Sí. Bueno, es este formato. Tiene unos datos identificadores y unos elementos para poder construir las ecuaciones de búsqueda y poder sistematizar el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo, ¿cierto? Eso es lo que tiene este formato, ¿sí? Entonces, lo primero que hago es definir, pues, mi tema. Entonces, mi tema es sistemas de innovación agropecuaria, capacidades tecnológicas y capacidades de innovación. Lo que mi doctorado es en gestión de la tecnología y la innovación, no propiamente en derecho, pero pues estoy relacionando un tema con el que trabajo hace muchos años, que es el derecho a la alimentación, con esto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es traducir esto al inglés, porque como les digo, las publicaciones científicas circulan en inglés. Entonces, me está diciendo que las categorías de búsqueda son estas, ¿sí? Y las categorías en inglés son estas. Vamos a ir al Browse Topics, que es una herramienta de Science Direct. Ustedes tienen acceso a Science Direct por el sistema de bibliotecas. Yo ya lo tengo aquí. Science Topics, el Browse Topics, pues para buscar. Y lo que hago es buscar si estas categorías tienen sinónimos, ¿cierto? Entonces esta no tiene sinónimos, entonces esto no aplica. Esto tampoco tiene sinónimos y eso tampoco tiene sinónimos. Por conocimiento, ya les dije que la expresión correcta es Technological Capacity. Entonces fíjense que aquí me está diciendo que esta es la categoría. Esta herramienta es muy chévere porque le permite a uno además identificar fuentes para definir marcos de referencia. Entonces Science Direct te abre la categoría y te relaciona fuentes que la desarrollan. Entonces tú puedes revisar esto rápidamente, identificar de manera muy rápida referentes teóricos y conceptuales. ¿Cierto? Entonces voy a utilizar también Technological Capability. Y aquí es Innovation Capability. Capacity. ¿Cierto? Entonces voy a utilizar esto también para construir la ecuación de búsqueda. Aquí lo que voy a hacer es relacionar las categorías, para poder construir mi ecuación. Fíjense que tengo dos de los tres booleanos. Tengo el booleano OR y el booleano AND. Digamos que utilizo esto para poder entender la relación lógica que hubiese entre las categorías. Voy a relacionar Agricultural Innovation Systems con Technological Capabilities o Technological Capacity o Innovation Capabilities o Innovation Capacity. Entonces lo que me está diciendo es esta palabra
con cualquiera de estas. Así va a estar construida la ecuación. Y entonces lo que hago es construir mi ecuación acá. Agricultural Innovation. And estas 4 categorías disyuntivas, no conjuntivas. Technological capability or un segundito. Hola, dame 5 minutos, 10 minutos, termino, ¿listo? Bueno, vamos, chao. Y cierro la ecuación. Entonces, digamos que esta es la ecuación con la que voy a trabajar. Voy a copiarla aquí grande para que la vean. Esta es la ecuación con la que voy a trabajar. ¿Sí? Ya seleccioné mis categorías y seleccioné y construí mi ecuación de búsqueda. Ahora voy a seleccionar las bases de datos. Como les digo, bases de datos hay muchas. Hay pagas, hay de acceso gratuito, de acceso pago, hay especializadas, hay misceláneas, hay repositorios. Yo voy a trabajar para este caso con Scopus. También tienen acceso por el sistema de bibliotecas. Yo aquí ya lo tengo pues guardado y ya estoy logueado. ¿Cierto? Entonces esta es la interfase de Scopus. Entonces, recomendación, usted puede buscar aquí en la búsqueda simple, donde puede filtrar la búsqueda por distintos criterios, o puede buscar en la búsqueda avanzada. Yo recomiendo la búsqueda avanzada, entre otras cosas, porque me permite a mí jugar con la ecuación, utilizar otros operadores booleanos y otros elementos para precisar la búsqueda, ¿sí? Y me arroja muchos más resultados, ¿cierto? Entonces tengo la ecuación, la pego acá, me cercioro de que la sintaxis de la ecuación esté adecuada. De todas maneras, cuando la sintaxis está mala, él le dice a uno, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quito esto, él me va a decir que tengo un error de sintaxis, ¿cierto? Me va a decir que tengo un error de sintaxis. Entonces tengo que ponérselo para que me la arroje adecuadamente. Reviso que esté bien la sintaxis y le doy buscar. Y él me arroja los resultados, es decir, con esa ecuación de búsqueda, que es esta, él me arroja estos resultados, 341 resultados, ¿sí? Lo segundo que hago es sistematizar, no lo vamos a hacer acá, pero yo recomiendo siempre hacer un ejercicio de revisión rápida para poder seleccionar con lo que voy a trabajar. Sin embargo, puedo comenzar a hacer aquí rápidamente el análisis cuantitativo. Entonces yo voy aquí a Analyze Search Results, los resultados de búsqueda, y fíjense que aquí Scopus me arroja distintas gráficas que me dan cuenta del comportamiento de las publicaciones frente a esta ecuación de búsqueda. Entonces me dice, hay 341 resultados. Se comenzó a publicar sobre el tema en el 2003, en lo que está indexado en Scopus, ¿cierto? El año de mayor publicaciones ha sido 2021 con 54. Para 2022 hay 37 publicaciones. Y para 2024 ya hay una publicación, ¿sí se fijan? Entonces, incluso pues que se llaman preprints, ¿cierto? Ya hay una publicación para un número de una revista para el 2024. Yo puedo hacer distintas cosas, yo puedo construir mis propias gráficas copiando esta información en un archivo en Excel. Yo hago eso también, entonces yo mismo construyo pues las gráficas, ¿cierto? Aquí lo tengo y puedo construir mi gráfica acá, ¿cierto? Entonces él me construye una gráfica, ¿sí? Puedo seleccionar cualquier otra gráfica que me guste más, ¿cierto? Puede ser esta que es más parecida a la que hay allá, ¿cierto? Fíjense que es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Sino que acá, cuando yo la descargo de acá, me la descarga en imagen. Le doy de acá a exportar, puedo exportar el CSV o puedo exportar el archivo zipeado. El archivo zipeado me descarga una serie de imágenes que yo después puedo pegar en mis presentaciones.
pero no me permite manipularlas, ¿cierto? Entonces mejor yo voy creando mi propio archivo de Excel, pues para ir creando mis propias gráficas. Entonces, fíjense, me dice el comportamiento en el tiempo, esto es análisis cuantitativo. O sea, me dice, por ejemplo, es decir, yo con esto que sé, que es a partir de 2020, a partir de 2003, desde cuando se está publicando sobre sistemas de innovación agrícola, capacidades tecnológicas y capacidades de innovación, ¿cierto? ¿Sí? De hecho, este concepto, que es, digamos, el concepto principal de mi tesis, tiene un desarrollo, digamos, importante, pero poco, es decir, un desarrollo reciente. Me dice cuáles son las revistas que más publican sobre el asunto. Yo también puedo copiar esto para construir mi propia tabla. Aquí me dice el comportamiento de las publicaciones, me dice quiénes son los autores más importantes, me permite acceder al perfil del autor en Scopus y me permite acceder a las publicaciones que referencia ese autor, ¿cierto? Entonces me dice ahí, mire, me crea un top 10 de autores. Yo puedo hacer lo mismo, copiar esto, copiar el top 10. Pegarlo por aquí. Y construyo mi propia grafiquita. Entonces me gusta este. Que le crece más, el que más publica, ha publicado 44, el top 10 termina con Sartas, que ha publicado 5, en fin. ¿Cuáles son las afiliaciones institucionales? Clerc es profesor, el profesor Laurin Clerc es profesor en la Universidad de Wageningen, ¿cierto? Los países, los tipos de publicaciones, ¿cierto? ¿Cuántos artículos? El 81% de las publicaciones se concentran en artículos, luego le siguen las revisiones de literatura, ¿cierto? Muy lejos, por allá le siguen los capítulos de libros con un 5%, en fin. Yo también puedo descargar esto y seguir construyendo mis grafiquitas. Las áreas de conocimiento, fíjense en esto. En ciencias sociales es donde más, digamos, en ciencias sociales y en agricultura y ciencias biológicas es donde más se publica sobre este asunto. Concentran el 50% de las publicaciones, más del 50%. El resto se distribuyen entre ciencias ambientales, negocios, administración y contabilidad, economía, econometría y finanzas, en fin, ¿cierto? Entonces esto me da un panorama de dónde es que se investiga sobre este asunto, ¿cierto? Pero fíjense que incluso en ciencias de la decisión hay publicaciones, en ciencias de la computación, ¿sí? Es un tema muy de la tecnología, digamos muy de tecnología. ¿Y quiénes son los sponsors o los financiadores de esas investigaciones? ¿Cierto? Aló. Segundo. Hola, ¿qué tal? ¿Ya están cerrando? Ah, bueno, ya. Deme 5 minutos, ya voy para allá. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Ay, bueno, yo les ofrezco disculpas, pero ya me llamaron del colegio de música, que debo ir a recoger a Antonia. Vamos a hacer una cosa, yo voy a coordinar con Juliana, porque me gusta, es decir, esto así tan rápido no sale bien. Entonces me gustaría coordinar con Juliana que pudiésemos sacar por lo menos otra hora para hacer un ejercicio práctico de esto. Porque quisiera presentarles, por un lado, BIOS Viewer, que es una herramienta de visualización, la que les dije que es la herramienta de visualización. Y quisiera presentarles el ejercicio con herramienta R, para que aprendan a manejar, que yo creo que, digamos, ahí está, esa es como la carpintería. Entonces, yo cuadro con Juliana. Listo, César, muchísimas gracias por tu tiempo, por la explicación. Y en todo caso, pues les digo a todos que la presentación se va a subir a YouTube, entonces digamos que también ahí se puede regresar y ver más a detalle cada uno de los pasos para írselos apropiando. Porque lo otro que puedo hacer, Juliana, es grabar un video con el ejemplo y compartírselos para que lo compartan.
Ah, ok, igual lo coordinamos Listo. después tú y yo para ver cómo le damos continuidad Bueno, a perfecto. este espacio del seminario permanente. Muchísimas gracias, César, sabemos que te tienes que ir, así que tranquilo, muchas gracias. Bueno, chao. Que estén bien. Chao, que estén muy bien. Bueno, gracias también a todos ustedes. Y bueno, nos vemos Dios mediante.